en este aspecto de esta vigilia, lamentablemente todo lo que termina, lo que comienza, tiene que terminar. Y al salir de este edificio, nos vamos a encontrar con la realidad. Si nosotros seguimos siendo las personas que éramos antes, pues a lo mejor perdimos el tiempo. Pero si nosotros somos personas diferentes, entonces aprovechamos el tiempo, como dice su palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Dice la palabra de Dios: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Nosotros estamos a las fronteras de Canaán. Entonces el consejo que Dios nos da es que nosotros vivamos y amemos a Jehová nuestro Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, y Él nos va a bendecir. Pero dice en el verso 17: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares desviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo he puesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a la cual vais pasando el Jordán para poseerla. Y luego dice: llama al cielo y a la tierra por testigos. Que hermanos, si alguno de nosotros se pierde, no es porque Dios falló, es porque nosotros así lo quisimos. Él nos ha dado demasiada luz como para que seamos engañados. También miren lo que dice aquí en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 26. Hebreos 10, 26. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 26. Un texto muy conocido. Nos dice la palabra de Dios: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, aquí hay dos cosas: o nosotros podemos salir fortalecidos, fuertes espiritualmente, o solamente podemos salir obesos espirituales con una gran cantidad de teoría, de teología, pero sin nada de práctica. La decisión es nuestra. El Señor quiere darnos otra oportunidad, porque estamos a las puertas de la Canaán celestial. Pero la iglesia tiene que ser sacudida, hermano, para que todas esas hojas secas caigan, y caiga lo que tenga que caer. Hay condiciones que prevalecen entre el pueblo de Dios. Aunque podemos decir que vamos bien, pero todavía no somos perfectos. Dice aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Realmente nosotros creemos que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? Amén. Servicio Cristiano, capítulo 3, nos dice aquí, y esto es de las condiciones que prevalecen todavía entre el pueblo de Dios. Dice: ha habido solo poco espíritu misionero entre los adventistas observadores del sábado.
Si los ministros y el pueblo estuvieran suficientemente despiertos, no descansarían así en forma indiferente, mientras Dios los ha honrado, haciéndolos depositarios de su ley al grabarla en su mente y escribirla en su corazón. Imagínese, hermano, que dice que si nosotros estuviéramos suficientemente despiertos, no viviríamos de una manera indiferente. Eso se puede ver, nosotros podemos ver hacia atrás cómo vivía la iglesia primitiva y podemos ver cómo estamos viviendo nosotros como iglesia. La iglesia primitiva vivía para servir, vivía para hacer la voluntad de Dios, pero nosotros todavía estamos afanados por las cosas del mundo y no estamos viviendo del todo para hacer la voluntad de Dios. Entonces falta despertarnos totalmente. Dice aquí, se me mostró que como pueblo somos deficientes. Nuestras obras no están de acuerdo con nuestra fe. Nuestra fe testifica que vivimos bajo la proclamación del mensaje más solemne y más importante que haya sido dado jamás a los mortales. Sin embargo, a la plena vista de este hecho, nuestros esfuerzos, nuestro celo, nuestro espíritu de abnegación no guarda paso con el carácter de la obra. Debemos despertarnos de entre los muertos y Cristo nos dará vida. Yo no sé usted, hermano, pero yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Como dijo el hermano, para medirnos, ¿verdad? Pero usted sabe qué es lo que no le ha entregado al Señor. Pero dice que estas condiciones todavía prevalecen entre el pueblo de Dios. No hay espíritu de abnegación. Y dice que ese espíritu de abnegación no guarda paso con el carácter de la obra. La historia se repite a través de los años. Ya miramos que en 1888 las primeras gotas del derramamiento del Espíritu Santo comenzaron a caer y fueron detenidas. ¿Por qué? Porque el pueblo rechazó el mensaje. Y en este tiempo, hermanos, son pocos los que se salvan. Nos dice, más adelante nos dice que ni uno de cada 20 de los que están escritos en los libros de la iglesia se hayan preparados. Dice aquí, hablando de la complacencia propia, me fue presentada una clase de personas conscientes de que poseen impulsos generosos, sentimientos de devoción y un deseo de hacer el bien, sin embargo, al mismo tiempo no hacen nada. ¿Cuántas veces como pueblo le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos? ¿Cuántas veces tenemos todos esos sentimientos, esos impulsos y queremos hacer el bien, pero no hacemos nada? La mera posesión de cualidades que no se usan tan solo acrecientan su responsabilidad, y si conservan los talentos de su Señor sin hacerlos producir o los esconden, su condición no es mejor que la de sus vecinos, por quienes sus almas sienten desprecio. A ellos se les dirá: conociste la voluntad de nuestro Señor y sin embargo no la hiciste. Cuando el Señor tuvo a bien levantar un pueblo diferente, desde 1844, no era porque Él quería tener simplemente otra iglesia o un grupo de personas. Era porque nos había dado un mensaje especial, el mensaje más solemne y más importante que se le iba a dar al mundo. Y ese mensaje lo tenemos nosotros. Pero lamentablemente entre el pueblo adventista, la mayoría, no estamos generalizando, pero la mayoría, usted entra y lo que se escuchan son mensajes dominicales. Por eso el mundo se está perdiendo. También dice aquí que Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad, o podríamos decir que en un paludismo espiritual. Dice
e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, para que al fin sea pesado en balanza y hallado falto. No sé si ustedes se han puesto a analizar lo que dice eventos de los últimos días, pero dice que va a haber un evento que va a marcar la historia del mundo y la historia de la iglesia también. Dice que cuando venga la ley dominical, dice que la mano del Señor se va a retraer para todos aquellos que conocieron el mensaje y no lo pusieron en práctica, pero se va a extender para aquellos que nunca habían conocido el mensaje. Y aquí dice que que al fin de que sea pesado en balanza y hallado falto. ¿Por qué tenemos que esperar hasta que venga una ley dominical para entregarnos? Tenemos que entregarnos hoy. Dice: mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. ¿Qué le parece? Terrible. Por eso dice el Espíritu Profecía que llegará un tiempo en que las formas de religión seguirán y que nunca sabremos cuándo ha pasado nuestro nombre. Sin embargo, dice, este tiempo para ellos ya pasó. Dice aquí: las señales de distinción entre el profeso pueblo de Cristo y el mundo casi han desaparecido. Es muy difícil, hermano, conocer un adventista del séptimo día en la calle. Difícilmente lo identificamos, porque nosotros nos hemos acostumbrado, hermanos, muchas veces a ser adventistas del séptimo día solamente un día a la semana. Hay adventistas del séptimo día de mediodía. Por eso ha desaparecido. La iglesia, en lugar de conquistar al mundo, el mundo ha conquistado a la iglesia. Dice: así como el Israel de antaño, ellos van tras las abominaciones de las naciones que lo rodean. Ahí está el libro de Números, capítulo 25. Ahí está la historia, y la historia se repite. Cuando el pueblo estaba a las orillas de la frontera, el pueblo fue conquistado y los líderes ni se dieron cuenta. Dice: el pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se pongan en duda. ¿Sabe una cosa? Yo siempre les he dicho: ¿por qué el mundo no cree que Jesús viene pronto? ¿Por qué el mundo no nos cree? Porque de aquí podemos decir que Jesús viene pronto. Aquí en la iglesia podemos decir que Jesús viene pronto. Pero cuando salimos a la calle, ¿estamos viviendo como que si Jesús viene pronto? No, entonces por eso la gente no nos cree. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Lo que significa es que entonces debe haber predicadores muertos, según entiendo. Dios invita a todos, tanto a predicadores como a laicos, a que se despierten. Hermanos, el Señor nos está invitando a que nos despertemos, porque ya no hay tiempo. Y el Señor viene con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Ya no hay tiempo para más. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. Y esto le cuesta entender al pueblo adventista. Nos cuesta entender. Que dice que de nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha ¿qué? Separado de Dios. Y ustedes dicen: ¿y cómo eso es posible? ¿Cómo es que la iglesia pueda ser separada de Dios? Mire lo que dice 2 de Crónicas 15.
del 3 al 4. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué dice cómo estaba el pueblo de Israel sin qué? Sin el verdadero Dios. Porque tenían muchos ídolos. Y en el pueblo adventista tiene muchos ídolos. Hay predicadores que son ídolos en el pueblo adventista. Dice: el orgullo, la codicia, el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión y a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Y la iglesia se pone contenta porque dice: ya estamos alcanzando 21 millones de personas. Pero cuando hacemos la matemática, que ni uno de cada 20 está preparado, hermano, son pocos los que se salvan. Dice aquí: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová su Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ojalá que lo mismo se pueda decir de nosotros. Ahora dice aquí, no es por falta de conocimiento por lo que el pueblo de Dios perece actualmente. No es por falta de conocimiento. Nosotros tenemos más conocimiento que en el pasado. Tenemos mucho conocimiento. Tenemos el espíritu de profecía que nos abre los ojos más. Dice: no serán condenados a causa de lo que no conocen, de que no conocen el camino, la verdad y la vida. Y miren lo que pasó en el tiempo de Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿qué pasó con el conocimiento? Dice aquí: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué pasó con el conocimiento? Fue desechado el conocimiento. Fue puesto a un lado. Y dice Jeremías 6:16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Creo que el Señor nos ha hablado toda esta noche, y esta mañana. Y Él nos ha dicho cuál es el buen camino. Y al salir de esta iglesia, hermano, de este edificio, nosotros, la respuesta va a ser de nosotros. ¿Vamos a andar en el camino del Señor o no vamos a andar? O la historia se repite. Dice aquí: Satanás trabaja ahora con todo su poder insinuante y engañoso para desviar a los hombres de la obra del mensaje del tercer ángel. Vigilad el primer paso de avance que Satanás puede hacer entre nosotros. ¿Cuál será el primer paso de avance? Dice: hay témpanos morales en nuestras iglesias. Hay abundancia de formalistas que pueden hacer una ostentación impositiva, pero no pueden brillar como luces en el mundo. En las predicaciones anteriores se nos estaba diciendo que lo que determina si vamos a ir al cielo no es el conocimiento. No es toda la teoría, no es el conocimiento de las profecías, aunque todo esto es importante. Eso no nos hace cristianos. Por eso dice que hay témpanos morales en nuestras iglesias, abundancia de formalistas que pueden hacer una ostentación impositiva, pero no pueden brillar como luces en el mundo. No es la abundancia de vuestras reuniones lo que Dios acepta. No es el número de nuestras oraciones, sino obrar lo correcto, el hacer lo que corresponde a su debido tiempo. Miqueas 6:8 lo resume de una manera tan sencilla que nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas bien sencillas.
La salvación es tan sencillo, hermanos, si nosotros quisiéramos, pero el ser humano la hace complicada y le cuesta entender. Y está preguntando qué hacer para ser salvo. Dice aquí que es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profesan servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Lo dice el Espíritu Profecía, no lo digo yo. Es que no se enoje conmigo. ¿Qué es lo que necesita el pueblo? ¿Qué es lo que necesitamos como pueblo de Dios? Reavivamiento y reforma. Pero nos han hablado tanto de reavivamiento y reforma que no le damos tanta importancia. No nos reformamos. Pero mire, esto es lo que necesitamos. Dice, ha llegado la hora de hacer una reforma completa, no una reforma a medias. Porque a veces, hermanos, le damos una parte, pero no le damos la otra. Esa no es una reforma completa. Una reforma completa, dice, cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Cuando se lleve esa reforma completa, ya no va a haber más división en la iglesia, ya no va a haber tanta discordia, ya no va a haber discordia. Dice, cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y perezca, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La mies está casi madura. Muchísimos de los que componen nuestras congregaciones están muertos en delitos y pecados. Van y vienen como la puerta sobre sus goznes. Durante años han escuchado complacientemente las verdades más solemnes y conmovedoras del alma, pero no las han puesto en práctica. ¿Por qué podemos pasar tantos años dentro de la iglesia y seguir con ese carácter, hermano, que con todos chocamos? Fíjese, a comparación de la vida de Jesús, cuando Jesús estaba en la tierra, Él pasaba más tiempo sanando que predicando. Y la gente dice que venía a Él porque quería escucharlo, porque los enseñaba, porque los sanaba. Ahora preguntémonos, si cuando llega usted a un lugar, ¿la gente le huye o la gente quiere venir a usted? A lo mejor estamos como esa puerta sobre sus goznes solamente. Venimos y decimos amén a la iglesia, pero cuando salimos se nos olvidó. Por lo tanto, son menos y menos sensibles a la preciosidad de la verdad. No está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. En ese tiempo, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en los lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo, aparecerán en la vergüenza de su desnudez. Muy sencillo, hermano. Y esto nos sirve para que no pongamos los ojos en un ser humano. Debemos poner nuestros ojos en Jesús, que es nuestro autor y consumador de nuestra fe. Porque dice que más de una estrella que hemos admirado, dice que se apagará en las tinieblas. Estamos por llegar aquí, Apocalipsis 18:1, ya para terminar. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y dice aquí, eventos de los últimos días, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria. ¿Y cuál es la gloria? El carácter de Dios.
Dice, así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Vendrán los siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. No hay nada que temer, hermano. La victoria está asegurada si nosotros queremos afianzarnos a la verdad. Dice aquí, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Termino con este versículo, Hebreos 10, 37 y 39. Porque aún poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación. Hermano, ojalá que este día haya sido una experiencia maravillosa, que no quede en el baúl de los recuerdos, sino que llegue al corazón y que entre en la vida práctica. El tiempo se acaba, hermano, ya no hay tiempo para más. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser lo que el Señor quiere que seamos en este tiempo.